Bueno, muy buenas tardes. Éxito para la gente que va a rendir. Y bueno, les preparo la grabación correspondiente a la clase del día de la fecha. Bueno, accidentes en el trabajo. Vamos a tocar este tópico el día de hoy. Eh, ¿Qué tal, señora Diana? ¿Cómo está? Hola, profe, ¿todo bien? ¿Y vos? Muy bien, gracias a Dios. Bastante agotado, pero bastante bien, gracias a Dios. Ok. Bueno, eh, muchas gracias por participar. Accidentes de trabajo. Definición de accidentes e incidentes de trabajo. Según Heinrich, en 1959, es un evento no planeado ni controlado en el cual la acción o reacción de un objeto, sustancia, persona o radiación resulta en lesión o probabilidad de lesión. Según Blake, es una secuencia no planeada ni buscada que interfiere o interrumpe la actividad laboral. Según Johnson, es una transferencia indeseada de energía o una interferencia a una transferencia deseada debido a la falta de barreras o controles que producen lesiones, pérdidas de bienes. Vaya, este sí es un poco más crítico en su análisis. Bueno, accidentes e incidentes de trabajo es un proceso imprevisto que altera una actividad de trabajo ocasionando lesión o lesiones al trabajador y alteraciones en la maquinaria, equipo, materiales y productividad de la empresa. Casos en los cuales no se reconoce un accidente como de trabajo, el que sea provocado deliberadamente por el trabajador. Ejemplo, cortarse un dedo para obtener incapacidad, suicidarse, etcétera. Ya, casos en los cuales no se reconoce también el que sea consecuencia de un acto delictuoso del cual el lesionado sea responsable, directa o indirectamente. Ejemplos serían robos y sabotaje. Más casos que no se reconocen como accidente de trabajo es el que resulte por desobedecer deliberadamente órdenes expresas del patrón. Ejemplo, el patrón ordena que se emplee una escalera para subir al techo, siendo esta apropiada, y el trabajador decide subir a su manera y sin utilizar la escalera. Profe, ¿qué tal? Permiso un Bien, ratito. Referente escucho. a eso, pero ¿cómo demostrarías, por ejemplo, que le dijiste al, al empleado, ¿verdad? Que se suba en la escalera y que no se suba a su manera? ¿Cómo demostrarías, por ejemplo? Con una orden de trabajo. Mm, ok, La única manera, no tenés otra manera, porque las palabras se las lleva el viento. sí, tenés razón. Mm, Judicialmente es inválido y no es un elemento para poner en tela de juicio la idoneidad o falta de idoneidad del trabajador. Ajá, ok, Solamente a través de un medio escrito, puede ser un mail, puede ser en este caso una orden de trabajo, la que estuve mencionando, en el sí, cual pueda quedar evidenciado que usted recomendó que se sí, haga la labor con ciertos elementos, llevando siempre en cuenta la salud e integridad del trabajador. sí.
Sí, sí, De otra súper manera bien. imposible. Sí, sí, Es por súper eso que bien. se hacen las evidencias de las capacitaciones. Sí, No solo son los listados firmados por los presentes, también son las diapositivas exhibidas al trabajador. Y en caso de que el, la capacitación fuese por medio de un taller, de igual manera el instructor, facilitador o como usted le quiera llamar, debe pasarle un antecedente el cual pueda quedar como contenido desarrollado de ese taller. Si usted tiene el listado en el cual se hace la capacitación sobre manejos o manejo seguro o trabajo en altura y el trabajador está firmado dentro del contenido del curso, está evidenciado de que él tiene conocimiento de que debe usar una escalera, debe anclar su escalera si él se encuentra trabajando solo y si no se encuentra trabajando solo, por lo menos debe quedar evidencia de quién le estuvo asistiendo a él para hacer ese trabajo. No es excusa el decir, Mengano o Perengano estaban usando los elementos de trabajo y yo por la premura o porque el patrón me dijo, estaba muy apresurado en hacer lo que él me ordenó y me ocasioné este accidente. Respondí su pregunta, señora. sí, profe, súper bien. Gracias, señora. Muchísimas gracias. No, por favor, a las órdenes. Continuemos. Un ejemplo más. eh, un ejemplo más de cuál sería un accidente en el cual no se reconozca como accidente laboral. El que sucede por incumplir normas de seguridad que han sido impartidas por la empresa en forma previa y con suficiente claridad. Acabamos de mencionar un ejemplo claro. Es una capacitación que deja en evidencia de que esta persona sí recibió la capacitación adecuada en un lenguaje apropiado, el cual se socializa y él deja en evidencia de que él recibió esa capacitación. Uno más, el que ocurre cuando se trabaja en estado de embriaguez o cualquier otra forma de toxicomanía o narcosis. Acuérdense, por ejemplo, el diclofenac, su consumo es muy bueno para aliviar picos de dolor muy altos, pero si la sensibilidad de la persona se ve afectada debido a un cuadro emocional o tal vez inclusive un cuadro de anemia, puede producir somnolencia en el trabajador, lo cual, o tal vez si no le produce somnolencia, le produce retardo de reacción y el mismo puede ocasionarse un accidente en el trabajo por no haber comunicado el consumo de ese medicamento. Eh, Creo que fue claro, ¿verdad? A ver. ¿Me entendieron o no? ¿Qué tal, Y doctora Gabriela? Ah, te pregunto otra vez, profe, ¿y cómo demostramos, por ejemplo, que consumió ese medicamento o algo así? cuando le acerquemos al centro asistencial, la gente de personal de blanco, o si en caso de como una empresa grande, por ejemplo, donde trabaja Isaías, que tienen su propio consultorio médico y departamento de enfermería, ellos al acercarle al afectado hasta el departamento, por los síntomas, por la forma en que se manifiesta,
va a identificar el personal de blanco porque ellos reciben suficiente capacitación para detectar ese tipo de sintomatología, el consumo de medicamentos. Ahí le van a preguntar qué fármaco consumió, qué horario, y va a quedar en evidencia. ¿Le he respondido, señora Diana? Sí, sí, listo, profe. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, siguiendo. Una más. En estos cinco numerales se aduce entonces que hay culpa grave de la víctima, circunstancia que descalifica la profesionalidad del suceso. Cuando hay una actitud personal que está de por medio o antepuesta a la laboral, ya queda en evidencia de que es responsabilidad del operario, operador, colaborador, como ustedes le quieran llamar. Bueno, sigamos. En este caso vamos a tocar algo que es pocas veces contabilizado por las empresas, que son los incidentes laborales. Los incidentes son sucesos no planeados ni previstos que pudiendo producir daños o lesiones por alguna casualidad no los produjeron. Cuidado con la definición. Parecidísima a la definición de accidente, pero cuando nos hablan que por alguna casualidad no los produjeron. Esa es la parte final en la cual se diferencia incidente de accidente laboral. Los incidentes son importantes por tres razones. La primera, el mecanismo que produce un incidente es igual al mismo que produce un accidente. El incidente es un aviso de lo que pudo pasar. Por eso es que la gente no quiere contabilizar la cantidad de incidentes que tiene en un determinado lapso de tiempo. Si bien el incidente no produce lesiones ni daños, sí ocasiona pérdidas de tiempo. Los incidentes son importantes por estas razones. El tercero es, son importantes por su frecuencia. En la siguiente figura se muestra por cada accidente con lesión incapacitante ocurren 600 incidentes. No sabría decirles si esto sigue manteniéndose en esta misma proporción. ¿Mm? Nos dice que 600 incidentes producen 30 con daños a la propiedad, 10 de los 600 son accidentes leves y uno es accidente incapacitante de los 600. El punto 006 de los accidentes, de los incidentes. Interesante cifra. Según el origen de un accidente, según la teoría secuencial o de Heinrich, un accidente se origina por una teoría multifactorial a secuencia de hechos. En este caso nos indica con unas piezas de dominó en la cual son impulsadas por el medio social que le llevan a un acto inseguro, una falla humana que produce el accidente y como último produce una lesión. No todo aquel que es expuesto o se expone en un acto inseguro termina lesionado. Eso lo que nos indica esta teoría secuencial de género.
Espero les haya quedado claro esta primera parte, y especialmente la función de la teoría multifactorial. ¿Mm? Digamos. En la teoría multifactorial sostiene que la presencia simultánea de todos los factores anteriormente estudiados implican el accidente. ¿Mm? Acá tenemos un claro ejemplo, un colaborador que está pasando un espacio o un desnivel en el lugar de trabajo sobre un elemento el cual no es para esa función. ¿No? Bueno, tenemos otra teoría más, la teoría probabilística. Se ha comprobado que los accidentes en una industria de magnitud se distribuyen al azar en el tiempo. Causa de los accidentes. Bueno, las normas de la OIT evalúan a los accidentes de trabajo de acuerdo a cuatro factores. Forma del accidente, son las características del hecho que ha tenido como resultado directo la lesión. El agente material, aquel que produce o no la lesión. La naturaleza de la lesión. Son las lesiones que se produjeron con los accidentes en la planta. Y ubicación de la lesión indica qué parte del cuerpo fue lesionada. La forma más completa de analizar un accidente y las probables causas que intervinieron en este podría ser los elementos que interrelacionan a un accidente de trabajo. En este caso sería un agente, que es el objeto o sustancia más estrechamente relacionado con la lesión. Ejemplo, máquinas, herramientas manuales, sustancias químicas, polvo, etc. La parte de la gente son aquellas partes que causan directamente la lesión. Una sierra, una mecha de taladro, un martillo, prensa, cuchilla, etc. La condición insegura son aquellas condiciones de trabajo que no cumplen con las normas de seguridad y por lo tanto presentan un alto riesgo de accidentes laborales. Ejemplo de ello, pisos sucios y resbaladizos, iluminación deficiente, etc. Yo le agregaría falta de pictografía. ¿Mm? Tipo de accidente es el mecanismo por el cual se establece contacto entre la persona accidentada y el objeto que ocasiona el accidente. Ejemplo, prensado entre uno o más objetos, caídas de un mismo nivel, etc. El acto inseguro es la violación de un procedimiento normalmente reglamentado y aceptado como seguro para realizar una operación sin autorización, trabajar en forma muy rápida o demasiado lenta, etc. El factor humano es la característica mental o física que tienen una predisposición al accidente, ya sea por predisposición individual, perdonen, personalidad accidentógena, eh,
en palabras menos técnicas, yo le llamo conducta suicida. Y eso se puede contabilizar o llevar en cuenta por medio de el análisis del perfil psicológico de la persona. No debemos apresurar los análisis de recursos humanos sin que ellos tengan todos los análisis y resultados e informes a mano. No incorporar a personal por premura o con apuro o sin hacer todos los análisis y evaluaciones correspondientes, porque existe las personas que son, yo como les dije, le llamo a esto conducta suicida, porque el auto hacerse daño o no tener cuidado sabiendo que se puede producir un daño o lesión, para mí es una conducta con tendencia suicida. Es a motus tante paredes. Yo lo analizo de esa manera. Ustedes lo pueden analizar a través de otro sistema o lo pueden hacer por métodos propios, pero me perdonan, ese es mi punto de vista. Quería compartir con ustedes esta partecita para no dejar pasar. Otra de las actitudes también sería actitudes impropias. Actitudes impropias, yo, esta es una apreciación personal. Eh, Acá nos dice no hacer caso a las órdenes o no entender las indicaciones, nerviosismo. Yo también no me gusta la persona que en horario laboral, entiéndase bien, no soy una persona amargada, me gusta mucho compartir con mis compañeros de trabajo, me gusta mucho bromear, soy una persona muy afín de la joda, me gusta macanear, pero en horario laboral no. ¿Por qué? Y porque en el trabajo uno desarrolla una tarea en la cual si no lo realizo de manera adecuada, me estoy exponiendo yo y a lo mejor, así como vieron la teoría de Henry, no soy yo el accidentado, pero ocasiono que otro compañero se accidente, tal vez por mi broma, tal vez por algún grito o algo, que hago un comportamiento inadecuado, ocasiono que mi compañero de trabajo pudiese sufrir un accidente laboral. Pero como les digo, ese es mi punto de vista. Me gusta mucho bromear, me gusta mucho jugar al fútbol con los compañeros, pero en su día y en su horario adecuado, no en horario laboral. Continuemos. Bueno, ¿cómo se hace la investigación de un accidente? La investigación de los accidentes tiene los siguientes objetivos. No encontrar culpable, encontrar las causas básicas que motivaron el accidente y aplicar medidas correctivas que eviten su repetición. Básicamente, evitar que vuelva a suceder, porque ya sucedió. Entonces, no podemos remediar lo que ya pasó. Ya pasó. Evitemos que vuelva a pasar. Eso es lo importante. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y detectando las causas básicas y haciendo una buena exposición del análisis e investigación de ese accidente. Mejorar la cultura preventiva del personal de supervisión y la organización en general. El famoso cambio de chip por el chip de seguridad. Tantas veces he escuchado esta palabra que ya está, me parece algo, digamos, tan usual, tan cultural. Y la gente te dice,
No, pero acá en Paraguay no. Lamento decirle que las estadísticas de la OIT, ustedes pueden entrar y les va a decir a nivel mundial cada cuántos segundos se está produciendo un accidente y cada cuántos minutos se está produciendo una muerte por algún accidente laboral a nivel mundial. Les solicito a ustedes que como alumnos míos no repitan lo que siempre repite la gente. No a la paraguayoité. Por favor, no hablen mal de nuestro país. Es una falta de respeto demasiado grande para nuestra nacionalidad. El decir que solamente porque somos paraguayos somos descuidados o somos olvidadizos o somos temerarios, ¿m? O no queremos acatar órdenes porque somos caprichosos. Pues no, eso es conducta y muy personal y muy individual de cada uno. Sí, con mucho cariño les pido, no repitan eso, no digan a lo paraguayo y té. No, 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 no. Es a nivel mundial. Entren en la página de la OIT, saquen las estadísticas, expongan en sus capacitaciones los datos de accidentabilidad a nivel mundial para que se den cuenta de que no es solamente en Paraguay que suceden los accidentes. Gracias. Es también una opinión de Ante Paredes. No tiene nada que ver con lo que dice la teoría. Pero bueno, espero no les incomode que a veces saque el indio y ponga algunos puntos de vista. Si a alguien le incomodan mis opiniones personales, por favor, si me pueden decir, así entonces voy a tratar de evitar mencionar lo que me incomoda, lo que veo a diario y lo que escucho a diario, que repiten a veces hasta nuestros mismos colegas y que para mí en realidad es un menoscabo a nuestro país. Bueno, reducir el costo de los daños a los recursos humanos y materiales de la administración. Recordemos que cuando tenemos una lesión incapacitante, esta persona va a tener un reposo de 90 días. No va a quedar 90 días sin que se realice ese proceso al cual él estaba desarrollando en la empresa. ¿Mm? En esos 90 días se va a buscar un reemplazo. Ese reemplazo tiene que ser capacitado, entrenado y notificado por el Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional con respecto a los riesgos inherentes al nuevo cargo o a la nueva sección o al nuevo proceso en el cual se va a estar integrando. Acuérdense de que es un pequeño documento y es una pequeña pérdida de tiempo para el Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional elaborar esa nota y poner en conocimiento del operador, colaborador o como ustedes le quieran llamar. Pero él debe estar notificado que él está expuesto a contacto eléctrico directo, indirecto, eh, presión, máquinas de presión, máquinas con diferencia de potencial, neumáticas, cintas transportadoras, de estar en un depósito en el cual estaba trabajando o está trabajando simplemente haciendo estiva de mercadería. De repente él va a salir como ayudante de logística. Él tiene que estar de acuerdo en que tiene conocimiento de los nuevos riesgos que va a enfrentar una vez que salga del depósito para enfrentar el tráfico, los clientes, robos, ¿m? Accidentes en ruta.
varias cositas que hay que poner en conocimiento de la gente antes, o sea, cuando se le muda de una sección a la otra, para reemplazar al compañero que se encuentra lesionado. Cumplir con la legislación vigente, así mismo. Obtener información para elaborar estadísticas representativas. Siempre estamos hablando con respecto a la investigación de accidentes de trabajo. ¿Sí? Perfecto. Algunos métodos de investigación de accidentes tenemos los estadísticos, es fundamental. Surgen los datos para determinar los planes de prevención y reflejar a su vez la efectividad y el resultado de las normas de seguridad adoptadas. ¿Mm? Cuando hacemos la presentación para el CIPA de nuestro resumen anual con respecto a accidentes, con respecto a incidentes y con respecto a lesiones incapacitantes y cuando nos habla de absentismo laboral. ¿Sí? Mm, En resumen, los objetivos fundamentales de las estadísticas son detectar, evaluar, eliminar o controlar las causas de accidentes, dar base adecuada para confección y poner en práctica normas generales y específicas preventivas, determinar los costos directos e indirectos, comparar periodos determinados a los efectos de evaluar la aplicación de las pautas impartidas, o sea, con referencia a los primeros 3 meses del año pasado, en los cuales no contábamos con X, tuvimos esta cantidad de accidentes en los cuales, tras lo cual se solicitó la compra de X, y este año, en el mismo periodo de tiempo, no tenemos accidentes o hemos disminuido la cantidad de accidentes de los colaboradores. ¿Mm? A eso se refiere. Bueno, acá tenemos algunos de las fórmulas. Vamos a tocar algunas de las fórmulas en la cual vamos a obtener unos datos decimales que nos va a ayudar a hacer este análisis. El índice de incidencia expresa la cantidad de trabajadores accidentados, ¿m? En un periodo de un año. Acuérdense de que los accidentes tienen que ser similares o agrupados, ¿m? Por cada 1.000 trabajadores expuestos. Obviamente, no lo vamos a tener siempre 1.000 trabajadores en un centro de trabajo. Entonces, siempre se utiliza el número o el múltiplo 1.000 para poder ayudar a llevarlo a un percentil bastante adecuado, para que la cantidad no sea exagerada ni no represente lo que deseamos informar. ¿Por qué le hablo de agrupación de accidentes? Y podemos agrupar, por ejemplo, si tenemos varios accidentes itinerares declarados en el lapso de tiempo de un año, podemos decir que tenemos cantidad de accidentes accidentados. Por ejemplo, tenemos, eso para ponerle un número más, 20 trabajadores que dijeron haber sufrido accidentes itinerares. Entonces multiplica por 1.000 y se divide por la cantidad de trabajadores expuestos. Ponerle que en planta tenemos 500 trabajadores. Entonces es 20 por 1.000 dividido 500. Ese nos va a dar el percentil para poder decir tantos trabajadores son el tanto por ciento de la población fue afectado por accidentes itinerares. Por ejemplo, ¿no? Es simple, un simple ejemplo. No quiere decir que sea la única fórmula para realizarla. Inicio o frecuencia. En la frecuencia nosotros tenemos una ventaja. ¿Por qué? Y porque lo lleva a horas trabajadas. Horas trabajadas
debemos considerar el total de horas a ser desarrolladas por los trabajadores en el tiempo de un año. ¿Mm? Siempre debemos utilizar eh, por un año. ¿Y por qué se utiliza el múltiple millón? Y para poder, como le estoy explicando, para llevar un percentil, o sea, un porcentaje que no sea llamativo, simplemente que se indique que una mínima porción de los trabajadores dentro de lo que significa la cantidad de horas desarrolladas o trabajadas son los que sufrieron accidentes, tal o cual tipo de accidentes. Bueno, el índice de gravedad es el índice de pérdida. El índice de pérdida refleja la cantidad de jornadas de trabajo que se pierden en el año por cada 1.000 trabajadores expuestos. Los días caídos son días de ausencia o días que se ausentaron. Ahí está la palabra correcta. Se ausentaron porque va multiplicado por 1.000 nada más y porque estamos hablando ya de días, no de horas. ¿Sí? Entonces eso hace que nuestro número sea un poquito más entero y pueda ayudarnos a hacer, pues los días caídos van a ser en base a los 365, que es lo habitual. En base a 365, ¿cuántos días faltó? ¿Mm? ¿Me están siguiendo? O bueno, no importa. Hoy es más importante el examen. Sé que mejor para la gente que está rindiendo en este momento, concentrarse en lo que están haciendo. No se preocupen que la grabación va a quedar y ustedes van a poder asistir después cuando o tengan tiempo o lo dispongan. ¿Sí? Siempre días caídos, ¿por qué? Porque los días representan, como les dije, 365. De 365 se descuentan feriados, sábado y domingo. Y bueno, de eso se obtienen la cantidad de días caídos con respecto a la cantidad de trabajadores expuestos, que en este caso siempre se considera la población total del centro de trabajo. ¿Mm? Para hacer el cálculo. Esto nos va a arrojar un porcentaje en el cual podemos decir, en base a la cantidad de trabajadores que tenemos en planta y la cantidad de días perdidos por A, B, C, D, B, y enumeramos los motivos por los cuales hubo días perdidos. En el caso, por ejemplo, lugares donde tienen problemas con la cuestión del mosquito, este dengue, o simple por una gripe, por un cambio de tiempo, pueda darle una indicación a los médicos para poder ver qué medidas tomar, a ver qué pueden reforzar para hacer o iniciar una campaña de vacunación u otro tipo de medidas que ya nos pueden ayudar una vez que tengamos el dato como base para tomar una decisión consensuada con el profesional a cargo. Bueno, gente, para que no sea no golpee, voy a cortar acá y decodifica toda esta parte del video y vuelvo a tirarles un enlace para la segunda hora. ¿Les parece? Pues siempre para los que puedan conectarse, bienvenidos sean. De acuerdo, profe. Gracias, Isaías. Una consultita antes de cortar. La tarea 3 se llegó a cargar, profesor, porque no me aparece a mí. Me aparece el enlace, pero no puedo abrir el archivo.